Advertencia. Este vídeo contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este vídeo. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 7. Libertador, ¿qué te pasa, Amahiri? Has estado atontado durante toda la mañana. No fue sino hasta que Ichiro, caminando a su lado, le gritó, que finalmente Hayato recobró el conocimiento. Oh, no es nada. No te preocupes por eso. Hizo a un lado la preocupación, poniendo una sonrisa para mostrar. Bien. Haz lo que quieras. Sabes que has estado actuando así desde ayer por la noche. Estoy un poco cansado, es todo. De todos modos, vamos a prisa o llegaremos tarde. No hay necesidad de apresurarse. Deberíamos estar bien con el tiempo. Incluso si él dijo eso, los pasillos ya estaban libres de estudiantes. De hecho, llegaron a su destino sin un momento de sobra. Incluso intenté despertarte, pero te volviste a dormir. Esa es la única razón por la que tuvimos que apresurarnos. ¿Cuál es el problema? ¿Lo hicimos a tiempo? No. Ese no es el problema. Oh, buenos días, Jules. Jules. Buenos días. Nerviosa, ella escondió una carta que tenía en la mano a toda prisa, y evitó encontrarse con su mirada. Bien, todo el mundo por favor, siéntense. Voy a tomar la asistencia ahora. Aunque Hayato estaba preocupado por Jules, con la sed de sangre de Kyoko impregnando el salón de clases, no se atrevió a dar seguimiento a esa preocupación. Jules no mejoró nada cuando la clase comenzó. Ella no prestó ninguna atención durante la clase, aparentemente distraída por algo más. ¿Todo bien, Jules? Después de la escuela, Hayato encontró un momento oportuno para acercarse a Jules, pero ella no le hizo frente. Lo siento, tengo algo que hacer. Hey, espera un segundo, Jules. Con Jules ignorando deliberadamente sus intentos de conseguir su atención, solo podía verla con impotencia mientras salía del salón. ¿Qué acaba de pasar? Oh, qué terrible. Ella parece haber vuelto a su antiguo yo. ¿Antiguo yo? Eiichiro se inclinó en complicidad y respondió a su pregunta. Antes de que vinieras, así es como la princesa siempre actuaba. Ella desprendía un aura de «no te preocupes por mí». Ahí estaba yo, pensando en que las cosas finalmente tomarían un giro para mejor, pero parece que estamos de vuelta en el punto de partida. Mientras Hayato todavía estaba preocupado por Jules, pensó que lo mejor es informar a Claudia sobre el incidente de ayer. También podría aprovechar la oportunidad para preguntarle sus pensamientos sobre Jules. Vaya, qué invitado tan inesperado. ¿Cómo puedo ayudarte? Al entrar en la sala del consejo estudiantil, Claudia lo saludó con una sonrisa. Vinieron a buscarnos de nuevo ayer. Eso he oído. Parece que emplearon a los estudiantes de Le Wolf en esta ocasión. Las palabras viajan rápido. Eso no era lo que necesitaba ser discutido, sin embargo. Lo más importante es que tengo un nombre de nuestro misterioso asaltante. Sus palabras tomaron a Claudia por sorpresa. ¿De verdad? Sí, estoy bastante seguro de que tengo razón. Inclinándose, le susurró su conjetura en su oído. Ella hizo una pausa por un momento, sumida en sus pensamientos. Ahora lo entiendo. Bien. Voy a investigarlo. Espero que todo salga bien. La expresión de preocupación en su rostro no desapareció. ¿Ocurre algo? ¿Acaso Jules lo averiguó también? No es como si lo confirmara con ella, pero no creo que lo haya pasado por alto. ¿Dónde está ahora? Ella dijo que tenía algo que hacer, tuvo que irse primero. Mierda. Hayato finalmente conectó los puntos. Dada la personalidad de Jules, y el hecho de que probablemente se había dado cuenta de quién era el culpable, no había manera de que fuera a dejar que las cosas terminaran ahí. Parece que esta vez las cosas se han vuelto un poco molestas. ¿Pero qué hacemos ahora? Sin pruebas, el culpable puede simplemente mentir sobre su papel en el asunto. No, con el asunto habiendo alcanzado este punto, no pueden pretender que no ha pasado nada. Lo más probable es que vayan a tratar de silenciar a Jules personalmente. No me digas. Esa carta de esta mañana. Carta. Cuando llegué esta mañana, Jules estaba leyendo una carta. Ella tenía bastante intención de ocultarlo, así que era bastante sospechosa. Claudia palideció. Tenemos que encontrar a Jules ahora. Pero, ¿dónde buscamos? Aunque Asterisk era una isla artificial, no era pequeña de ninguna manera.
Una búsqueda desinformada no sería más fructífera que buscar una aguja en un pajar. Primero vamos a comprobar si se dirigió a su habitación. Si el culpable era de hecho el que la llamó, entonces lo más probable es que haya escogido un lugar fuera de lo común, por donde no es probable que la gente camine. Eso debe ayudarnos a acortar nuestra búsqueda. Claudia levantó un mapa de Asterisk. Ah, espera un momento. El teléfono de Hayato de repente sonó. Pensando que era Jules, él respondió frenéticamente. Hayato, sálvame. Por desgracia, la voz que venía no era de otra sino de una con el ceño fruncido y frustrada Saya. ¿Saya? ¿Qué pasa? Estoy perdida. Esta respuesta clara y corta le dio a Hayato un dolor de cabeza. ¿Estás perdida otra vez? Lo siento, pero tengo cosas más importantes de que preocuparme en este momento, necesito encontrar a Jules. ¿Riesfeld? Acabo de verla. Hayato y Claudia intercambiaron miradas. ¿En serio? Saya asintió afirmativamente. Saya. Dime, ¿dónde la viste por última vez? O más bien, ¿dónde estás ahora? Si supiera dónde estoy, no necesitaría tu ayuda, ¿cierto? Cierto. Disculpa, Sasamiya-san. ¿Te importaría mover un poco la cámara alrededor para que pueda ver tus alrededores? Saya estaba un poco confundida por la petición de Claudia, pero ella, sin embargo, no preguntó. Eso es justo fuera de la zona de reurbanización. Entre aquí y allá, no hay demasiadas opciones. Eso reduce bastante las cosas. Como era de esperar de Claudia, una simple mirada era suficiente. Gracias, Saya. De verdad nos salvaste. Todavía necesito ser salvada. Oh, es cierto. Hayato estaba dividido. Por un lado, él sintió que debía ir a buscar a Saya, por otro lado, si el atacante realmente había llamado a Jules, ella estaba en grave peligro. Incluso si le daba instrucciones a Saya, aún así, era poco probable que ella fuera capaz de llegar con seguridad. Iré a recoger a Sasamiya-san. Hayato, tú ve por Jules. Lo siento, y gracias. No es necesario. Claudia sonrió encantadoramente, y marcó un punto potencial en el mapa. A pesar de que aún trabajaba con una eficacia notable, ya que le faltaba a su actitud calmada de costumbre, la ansiedad que sentía era clara. ¿Por qué no dijo nada Jules? La personalidad de Jules era tal que ella odiaba depender de alguien más. Desafortunadamente, sin embargo, esa misma tendencia había creado este mismo problema. ¿Cómo era de esperar? Supongo que ella no siente que pueda confiar en mí, Precisamente lo contrario. Al oír murmurar a Hayato, Claudia, que seguía centrada en el mapa, se echó a reír. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿No te lo dije antes? Esa chica va a ir a por todas para proteger las cosas que aprecia. Parece que ahora caes en esa categoría. Protegerme. En ese momento, finalmente todo se unificó para Hayato. Se sintió iluminado, finalmente todo quedó claro. Ya veo. Pensó en aquella noche de verano. En las palabras de su hermana, que ella iba a protegerlo. En sus palabras, que él iba a protegerla. A pesar de que falló en mantener esa promesa. Así que realmente es así de simple. Finalmente lo sabía. Lo que era su misión en la vida. Lo tengo. Claudia gritó con júbilo en ese momento, y reenvió el mapa a su teléfono. Excelente. Él comenzaría con la ubicación más cercana primero. Oh, espera un segundo. Antes de irte. Cuando Hayato se preparaba para salir disparado como una bala, Claudia lo llamó. Eso, está listo. Por favor, llévala contigo. Al mismo tiempo, Jules llegó a un edificio abandonado en la zona de reurbanización. El edificio, en proceso de ser demolido, estaba envuelto en la oscuridad tenebrosa del anochecer. Algunas de las paredes y el suelo ya se habían roto, y el área parecía bastante abierta. Sin embargo, las pilas de escombros dispersos dejaban mucho de lo oculto a la vista. Pero Jules, sin titubeos, entró sin detenerse. La luz del sol poniente lanzó una extraña sombra en el interior del edificio. Jules tenía una expresión sombría mientras en silencio entraba. Justo cuando Jules entró a la parte más profunda del edificio, un montón de escombros, apilados casi hasta el techo, de repente cayeron sin previo aviso. La pila era suficiente para aplanar fácilmente a una joven en un panqueque como si nada, pero Jules ni siquiera se molestó en mirar hacia arriba mientras hablaba. Florece con orgullo, flor parasol de aislamiento roja, Red Crown. Apareciendo por encima de la cabeza de Jules era una flor en forma pentagonal que desvió todo lo que cayó. Su apariencia era la de un paraguas formado de fuego. ¿Realmente no pensaste que eso funcionaría, verdad? Podrías mostrar mejor tu rostro.
Cyrus Norman. La luz de la luna brillaba en el techo que conducía directamente a la azotea. Las vigas desviadas perforadas en el suelo. Mientras el polvo se esparcía por el impacto, un joven se reveló lentamente a sí mismo. ¡Qué grosera! No tengo permitido divertirme. El joven delgado, Cyrus Norman, burlonamente inclinó la cabeza en un arco. Tengo que decir que estoy sorprendido. Nunca habría esperado que tú descubrirías mi identidad. Esa es tu propia culpa. Lo dijiste sin querer ayer. ¿Ayer, dices? Y dime, ¿cuándo hice eso? Cyrus inclinó la cabeza, cuestionando. Jules mantuvo su actitud calmada y respondió. Ayer, cuando nos encontramos en el distrito comercial, allá tú estaba. Provocando a Lester. En ese momento, con el fin de defenderlo, dijiste algo. Todo el mundo sabe que no eres el tipo de persona que emboscaría a alguien durante un duelo. ¿Y qué? ¿Cómo sabías que el atacante era alguien que emboscaba a otros? El primer ataque. Durante el duelo entre Hayato y yo, nunca fue mencionado en las noticias. La segunda vez estuvo sin duda en las noticias, sin embargo. Lo vi por mí mismo. Tienes razón, estuvo sin duda en las noticias. Sin embargo, la noticia se limitó a decir que yo repelía a un atacante. No solo no mencionó que Sasamiya estaba presente, ni siquiera mencionó su nombre. Eso realmente fue una estupidez. Ella fue, después de todo, quien luchó contra ustedes. Cyrus siguió mirando a Jules con una mirada insondable en sus ojos. ¿Todavía no lo entiendes? La noticia nunca mencionó un tercero. ¿Cómo pudiste saber que yo había sido emboscada durante un duelo, si ni siquiera viste personalmente ese duelo en curso o lo escuchaste de alguien que lo hizo? De cualquier manera, eres culpable. Uf, qué error. Déjame adivinar, ese tipo provocando a Lester, fue todo a propósito, no. Eso es bastante probable. Eso es lo mucho que es capaz de hacer. Jules pegó su pecho con orgullo. Parece que mi decisión de cambiar de objetivo hacia él era correcta después de todo. Si continuara después de ti, él solo se interpondría en el camino. Tú. Jejeje. Verás, ya lo sabía. La razón por la que viniste aquí fue para asegurarte de que no me saliera con la mía. Cyrus extendió tranquilamente sus manos como un mago mientras Jules apretó los dientes. Esta mañana, ella había encontrado una carta en su escritorio. Decía, el próximo objetivo será el más cercano a ti. Si no quieres ver que eso suceda, ven a este lugar. Date prisa y termina lo que sea que quieras decir. ¿Cuál es la prisa? Si me preguntas, deberíamos hablar de esto, como adultos. Por eso te he llamado aquí, después de todo. Incluso ahora, ¿vas a seguir escupiendo esa mierda? Simplemente corta el rollo ya. No. No lo entiendes. Soy muy serio aquí. No tengo muchas ganas de participar en una confrontación directa contigo tampoco. Cyrus dio una explicación aparentemente frenética, aunque su tono era tan pausado como antes. Antes de hacer su camino hasta aquí, Jules había investigado un poco. Cyrus no estaba incluido en las Namet Charts, y nunca había participado en un partido de clasificación antes. Su fuerza era una incógnita. Por otra parte, había de manera verificable al menos 3 atacantes. Incluso si uno de los asaltantes vestidos de negro era Cyrus, eso aún dejaba a 2 más. Entiendo. Al menos oiré lo que tengas que decir. Jules pensó que lo mejor era dejar que su oponente revelara tanto de su mano como fuera posible. Eso está mejor. Para ser honesto, somos iguales, ¿sabes? Tú y yo. Nuestro objetivo al venir aquí es el dinero. Por esa razón, siempre he pensado que haríamos buen equipo. Cyrus asintió con la cabeza, con una sonrisa en su cara egoísta. Creo que ya sabes qué es lo que quiero, olvídate de tratar de registrarte en él. Fénix. La otra cosa sería que te olvidaras de todo este incidente. ¿Y qué hay para mí? El bienestar continuo tuyo y de Amahiri Hayato-kun no es suficiente. Debes estar bromeando. Jules lo rechazó directamente. Todo lo que necesito hacer es darte una paliza aquí, y llamarlo bien. De todos modos, incluso si fuera a mantener las cosas en secreto por ti, estoy bastante segura de que el consejo estudiantil ya ha descifrado lo que ha estado pasando. No estoy preocupado por esos cargos. Hay, después de todo, ni un ápice de evidencia en mi contra.
Pareces muy seguro de eso. Es un hecho. Cyrus y Jules intercambiaron miradas. En ese momento, un rugido profundo y furioso llegó rompiendo su enfrentamiento silencioso. ¿Qué demonios es esto, Cyrus? Lester. Caminando con un paso pesado no era otro que Lester McPhail. Jules se preparó para un ataque entrante, pero ninguno llegó. La ira de Lester no estaba dirigida a ella, sino a Cyrus. Caray, realmente nos hiciste esperar, Lester-san. Vine porque había oído que Jules finalmente había aceptado mi solicitud de un duelo, pero... ¿era lo que acabo de oír la verdad? El que emboscó a Jules fuiste tú. Parecía que había oído la conversación. Sí, eso es correcto. ¿Y qué? ¿Qué diablos crees que estás haciendo? ¿Cómo pudiste hacer algo así? No sé cómo responderte, excepto con decir que se me había confiado con este encargo. Confiado. Para la expresión de Lester, ya una mezcla de sorpresa e indignación, se añadió otra emoción, confusión. Si se trataba de un acto, podría ganar un Oscar por esta actuación. Jules sabía. Sin embargo, que Lester no era ese tipo de persona intrigante. Suspirando, Jules habló. No estoy segura de para qué escuela está trabajando, pero él ha atacado a los estudiantes decididos a entrar en el Fénix varias veces antes. No estabas al tanto. Lester era incapaz de hablar por su conmoción. Lo que pensaba que conocía sobre él, Cyrus era un subordinado de lo más obediente. Sin embargo, eso no hizo nada para disipar la realidad de Cyrus burlándose abiertamente mientras se encogía de hombros. Yo soy diferente a ti, que nunca empleas ninguna estratagema en batalla. Si hay una manera de ganar dinero sin ponerme en peligro, no es mejor. Incluso si eso significa vender a tus propios compañeros de escuela. ¿Compañeros de escuela? Jaja, no me hagas reír. Cyrus se rió mientras negaba con la cabeza. Los que se reúnen aquí son todos enemigos, ¿no? Claro, hay momentos en los que podrían trabajar juntos como un equipo de batalla o pareja, pero aparte de eso, este es un mundo competitivo. Ustedes del Top 12 deberían estar más familiarizados con este hecho, ¿no? Luchas a vida o muerte. Victorias obtenidas a través de la sangre, sudor y lágrimas. Una reñida y más difícil cuidada posición. ¿Y para qué? ¿Simplemente vivir toda tu vida constantemente en la mira de otros? Yo digo no, gracias. Si puedo ganar el mismo tipo de dinero sin tener que arriesgar mi cuello. No se le llama a eso usar el cerebro. No es que lo que has dicho esté mal. Incluso si somos compañeros de escuela, no es como que seamos socios aquí. Con el fin de situarse en la parte superior, debes agarrar cualquier oportunidad que surja, y no reparar en gastos. Oí, Jules. Dando una respuesta aparentemente sincera, Lester frunció el ceño. Pero, no creo por un segundo que lo que hayas dicho sea correcto, tampoco. Vaya, qué inesperado. Estaba seguro de que tú y yo éramos de la misma mente. Es inesperado para mí también. Nunca me hubiera imaginado que siquiera pensarías en mencionarme en la misma frase que tú, bastardo. Jules parecía cansarse de sus bromas, mientras ella comenzó a mirar a Cyrus. Lester interrumpió. Antes de que te dé una maldita paliza, hay algo que quiero preguntarte primero. ¿Por qué me llamaste aquí? ¿De verdad creíste que iba a estar de acuerdo contigo? Si ese es el caso, entonces todo lo que puedo decir es tu estupidez no tiene límites. No, no, no. Tú eres el idiota aquí. Eres mi plan de respaldo. En caso de que las negociaciones con Jules fallaran, necesito un chivo expiatorio para tomar la caída por mí. Estúpido pedazo de mierda. ¿De verdad crees que solo voy a escucharte? Oh, no te preocupes. Después de que termine aquí, no es como si ustedes dos serán capaces de decir una palabra. Voy a tirar unas cuantas excusas aquí y allá, y eso será todo. Por ejemplo, negándose a ceder una pulgada, lucharon hasta sus límites antes de caer víctimas de sus heridas. ¿Suena bien? No. Esas palabras parecieron ser la gota que derramó el vaso. Lester perdió toda apariencia de razón. Bien entonces. Si realmente crees que puedes hacerme callar, sigue adelante e inténtalo. Vamos a ver qué tienes. Mientras hablaba, Lester sacó su Lux, Bardiche Leo, que era casi tan grande como él. Lester, no apresures las cosas. Estoy segura de que puso trampas en este lugar. Para bien o para mal, él es un Dante, Jules dijo,
sin bajar su guardia alrededor de Lester. En esta situación, sin embargo, ella no tenía la opción de simplemente ignorarlo. Ignorando por completo sus palabras, Lester saltó hacia adelante, cerrando la brecha entre Cyrus y él mismo en un instante. La enorme hacha de luz descendió con vigor. Muere. Repentinamente. ¡Cu! Una fornida sombra negra se dejó caer entre ellos, obstruyendo el cruel ataque de Lester. Con las manos desnudas. Bloquear su golpe con las manos vacías ya era suficientemente aterrador, pero incluso cuando Lester comenzó a ejercer todo el poder de su físico, la otra parte se negó a moverse siquiera. Lester, confiado en el hecho de que su fuerza física era preeminente en la Academia Seidokan, se sorprendió sin poder creerlo. A pesar de su sorpresa, él dio un salto hacia atrás, poniendo un poco de distancia entre ellos. Ya veo, así que ese es tu compañero. ¿Compañero? Jaja. De verdad, por favor tratar de mantenerte de pie. Cyrus chasqueó los dedos. Inmediatamente, otros dos asaltantes vestidos de negro se unieron al frente. Permíteme presentarte a mis marionetas. Lindos, ¿no es así? Los atacantes procedieron a quitarse la ropa. Escondidos debajo de ellas eran títeres innegablemente. Había cuencas vacías donde sus ojos deberían estar, y no daban pista de tener nariz o boca. Particularmente, sus cuerpos eran completamente lisos y esferas tomaban el lugar de las articulaciones. Aunque mientras que, en sentido estricto, eran humanoides, las discrepancias resultaban altamente preocupantes. Replicantes de combate. Los replicantes de combate eran realmente muy prácticos en el campo de batalla, pero su uso requería equipo especializado. Era muy poco probable que dicha maquinaria complicada estuviera en funcionamiento aquí. No era imposible, técnicamente, aún así, para llevar a cabo tal cosa completamente en secreto aquí en Asterisk bien podría haberlo sido. Por favor, no compares ese tipo de basura cruda con mis marionetas, ¿de acuerdo? No tienen ninguna maquinaria en ellos en absoluto. Si eso fuera cierto, entonces no había manera de que pudieran moverse. Y, sin embargo, la evidencia estaba delante de ellos. No solo podían moverse, sino que sus movimientos eran increíblemente realistas. Ya veo. Esta es tu verdadera capacidad como Dante, ¿no es así? La razón por la que nunca había sido capaz de sentir su presencia por fin era claro, sus oponentes eran objetos inanimados. Eran naturalmente incapaces de sentir deseo de matar, y por eso no había podido percibirlos. Bastardo tramposo, así que aún tenías este truco bajo la manga. ¿No le dijiste a todos que el alcance de tu habilidad era controlar espadas? ¿Puedes en serio ser tan estúpido? Ja 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 ja. Cielos, esto es demasiado divertido. De todos modos, trata de pensar en esto por un momento. ¿Qué clase de imbécil revela libremente su carta de triunfo? Cyrus levantó las manos en un gesto exagerado. Lester-san, ¿lo captas? Mi capacidad me permite usar mana para ejercer control sobre cualquier objeto inanimado que lleve mi marca. Mientras que sea inanimado, incluso algo tan complejo como estos títeres escucharán mi voluntad. Por supuesto, nadie en esta escuela ha oído esto antes. Jules comenzó a entender la razón de su confianza ilimitada. La razón por la que utilizas títeres en tus emboscadas es porque nadie sabe acerca de tu capacidad. Nunca supondrían que eras tú. Esto siempre le daría la coartada perfecta. El uso de esta habilidad hacía las cosas muy simples. Mientras que cayera dentro del alcance operacional de sus poderes, nunca habría necesidad de aparecer él mismo. Si sus títeres llevaban cámaras, entonces podría seguir la situación desde lejos. Si un Astrigue o un Dante fueran a cometer crímenes con tal habilidad, sería muy difícil de atrapar. En consecuencia, las personas con habilidades de este tipo se requieren generalmente registrarse a sí mismos. Lo que sea. Lo único que tengo que hacer es darte una paliza aquí, y llevar tu trasero ante el comité disciplinario o Stjarnagarm. Problema resuelto. Vamos a ver si puedes o no salir de aquí en una sola pieza en primer lugar, ¿de acuerdo? Eso está bien conmigo. Permíteme mostrarte mi verdadera fuerza. Cuando Lester concentró su prane, las cuchillas de luz de Bardiche Leo crecieron al doble de su tamaño anterior. Jules ya había sido testigo de esto en muchas ocasiones anteriores, este era el Meteor Arts de Lester. El hacha de batalla era ahora más se acercaba en apariencia a un martillo de guerra gigante. Toma esto. Nemea Barst.
Lester aulló mientras golpeaba con su fuerza completa, mandando a volar a las 3 marionetas. Con un estruendo horrible, los títeres se estrellaron contra un pilar, despedazándose y agrietando al pilar afectado. De las 3 marionetas, 2 fueron destruidas completamente. Sus brazos y piernas estaban despedazados, y sus cuerpos retorcidos en una postura repugnante. El títere musculoso parecía en su mayoría ileso, sin embargo, su cuerpo solo mostraba rastros débiles de grietas. Sacándose de sí mismo de la columna, se enfrentó con indiferencia a Lester una vez más. «Che. ¿Qué bastardo tan tenaz? No». Lester murmuró fuera de la esquina de su boca, con su confianza aparentemente menguante. «Este es un tipo especial robusto diseñado especialmente para lidiar contigo, Lester-san. Sus habilidades defensivas son algo de considerar. Tanto su cuerpo y su armamento fueron diseñados para imitarte, para que pueda tomar tu lugar si es necesario. ¿Para tenderme una trampa, supongo? Eso haría que al que tiene un arco una copia del Andy. Es como dices. ¿Realmente has pensado en esto? Es una pena para ti ya que todos tus esfuerzos se van a perder». Lester agitó de nuevo a Bardiche-Leo. Del mismo modo que la hoja estaba a punto de cortar al muñeco ante él. 2 marionetas más aparecieron por detrás del pilar, disparando a Lester un torrente de armas pequeñas de fuego. ¡Ag! Lester. Jules, incapaz de contenerse por más tiempo, trató de lanzarse a su lado, solo para ser obstruida por otro títere recién aparecido. 3 marionetas más rodearon a Jules. Eran un poco diferentes de las otras que estaban vestidas completamente de negro. Todas ejercían un lux tipo espada. Jules no se atrevió a hacerlo de manera diferente, activando su lux tipo estoque, ásperas paine. Debía haberlo adivinado. Siempre confiando en este tipo de táctica despreciable, después de todo. Lester, postrándose en una sola rodilla aparentemente con gran dolor, miró a Cyrus. «¡Guau! Todavía tan vivaz». Él parecía haber centrado todo su prane en la defensa en el momento de la emboscada. Aunque estaba sangrando mucho, su voluntad de luchar no parecía haber disminuido ni un poco. Dicho esto, no era como si su prane fuera ilimitado. Una vez que su prane se agotara, se desvanecería en la inconsciencia. En esta situación, sin embargo, no era solo su conciencia la que podría desaparecer, sino las llamas de su vida. No importa cuántas marionetas saques, no son nada para mí. Honestamente, Lester-san. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? En el instante siguiente, más títeres se dejaron caer ante los ojos de Lester. Uno tras otro vinieron, saltando desde el techo de a 2 o 3 a la vez. Lester observaba la escena que se desarrollaba ante sus ojos primero con malicia, a continuación, con estupefacción, y finalmente con terror. Jules, que originalmente planeaba romper a través de las marionetas que la rodeaban, se quedó igualmente congelada sin palabras. Delante de sus propios ojos no estaban de pie solo 10 o 20 títeres. No, el número estaba más cerca de... ¿No importa cuántas marionetas saque? Bien, entonces, entraré al juego. El número máximo de marionetas que puedo controlar en un momento dado es de 128. 100. Lester reveló una expresión cargada de profunda desesperación. Cyrus lo miró con alegría y se aclaró la garganta. Oh. Las expresiones en sus rostros. Esto es lo que quería ver. Muy bien, voy a disfrutar esto. Cyrus hizo un gesto con la mano. Todos los títeres simultáneamente cargaron contra Lester. Detente, Cyrus. Jules intentaba pasar por la fuerza a través de los títeres de sus alrededores, pero su número era demasiado vasto, con diferencia. Mientras que individualmente no eran nada especial, su coordinación era notable. Desde detrás del rostro risueño de Cyrus, Jules podía oír el ocasional grito miserable, pero muy pronto, incluso aquello cesó. «Hey, no hay necesidad de apresurarse, ¿de acuerdo? Siéntete libre de luchar todo lo que quieras. Tengo que hacer que se vea como si fueras tú quien se encargó del Lester-san, así que necesito preparar la escena perfectamente». Florece orgullosamente, flor de fuego mordedora del dragón devorador, en Tirainem Majus. Con las cosas llegadas a este punto, la personalidad de Jules no era tan relajada como para simplemente permitirle a Cyrus continuar hablando. Trazando la órbita que Jules tejió con su lux, círculos mágicos comenzaron a aparecer a partir de los cuales un intenso calor estalló.
Inmediatamente después estaba un enorme dragón de fuego que parecía como si floreciera de un círculo mágico. «Oh, eso es nuevo para mí». Cyrus murmuró su admiración. Esto era natural, ya que esta técnica era una de las cartas de triunfo de Jules. No hay manera de que casualmente permita que otros sean testigos de ello. El rugido del dragón de fuego sacudió el aire. Inmediatamente después, aplastó a las marionetas que rodeaban a Jules en sus mandíbulas. Uva. Aunque las marionetas eran todas retardantes en preparación para la batalla contra Jules, eso no proporcionaba la menor protección contra la fuerza abrumadora con la que estaban siendo aplastados. Increíble. Parece que ese quinto lugar no es solo para mostrar. Cyrus abrió una cierta distancia entre ellos y chasqueó los dedos una vez más. Pero, al final, la cantidad sobre la calidad. 5 marionetas atravesaron perforando la mandíbula inferior del dragón, rodeando y atacando a Jules una vez más. TCH. Jules reunió su lux para enfrentarse con ellos. Sin embargo, dado que la mayor parte de su atención se centraba en controlar el dragón, sus reacciones eran más lentas de lo normal. Apenas bloqueó un ataque que estaba a punto de partirla en dos. La punta de su lux comenzó a emitir una luz cegadora. No me subestimes. Jules pateó el pecho de la marioneta ante ella con fuerza, esquivó el arma de la marioneta que había logrado acercarse a su espalda, y la arremetió con su lux. Desafortunadamente, la marioneta no estaba en lo mínimo afectada, ya que se agarró de Jules. Q. Un ataque kamikaze. Ataque kamikaze igual a ataque suicida, jejeje. Muy eficaz, ¿no es así? Mientras hablaba, la fila de títeres al lado de Cyrus apuntó. Jules llamó a su dragón con ella para evitar su ataque, pero lo hizo un segundo demasiado tarde. ¡Guau! Rayos de luz volaron hacia ella y le atravesaron el muslo. Incapaz de soportar, Jules cayó de rodillas. 2 marionetas la agarraron por los brazos y la inmovilizaron a la pared. En ese mismo momento, su dragón de fuego se desvaneció en la nada. Tu habilidad es realmente muy poderosa, pero tiene una debilidad problemática. Está limitada a lo que puedes ver con los ojos. Realmente eres un gran acosador. Jules, luchando con el dolor, se burló de él con una sonrisa. Pero sabes, he descubierto algo por mí misma. ¿Y qué es eso? Ayekant es el quien está tirando de las cuerdas. La sonrisa de Cyrus desapareció. Acabas de mencionarlo, ¿no? Que estas marionetas eran, especialmente diseñadas. Estos diseños, destinados específicamente para contrarrestarnos a Lester y a mí. ¿Cómo llegaste a ellos? Por no hablar de la cantidad pura. En pocas palabras, no hay manera de que pudieran haber venido de cualquier otra escuela. Realmente eres demasiado inteligente para tu propio bien. Oh, bueno, todo lo que has hecho reafirma que realmente no puedo dejarte ir. Pedazo de basura. Como si alguna vez planearas dejarme ir. Cyrus se acercó a Jules y pisoteó su herida del muslo con gran animosidad. Gubaa. Jeje, no te preocupes, el dolor va a terminar pronto. Originalmente, había planeado atormentarte un poco más, pero parece que mejor termino con esto. Cyrus dio la espalda a Jules, que gemía de dolor, y levantó la mano. Vio acercarse a la marioneta musculosa a ella, con su hacha gigantesca en la mano, lista para cortarla en dos. No podía soportar ver más, y cerró los ojos. En ese momento, una ráfaga de viento sopló más allá de ella. Un viento gentil y sin preocupaciones, y sin embargo, con toda la ferocidad de un vendaval. Siento la tardanza. Impresionada, Jules abrió los ojos. Delante de ella estaba un joven que no tenía que estar aquí. En su mano derecha agarraba una gran espada de cegadora luz blanca. Hayato. Cuando Jules gritó su nombre, el títere blandiendo el hacha se estrujó. Precisamente en el mismo momento, a las marionetas sujetándola les pasó lo mismo, sus cuerpos se deslizaban donde habían sido cortadas por la mitad. ¿Qué estás haciendo aquí? Hayato la sostuvo en sus brazos. Mientras el alivio la inundaba, una complicada mezcla de alegría y vergüenza burbujeaba en su corazón. Gracias a Saya y Claudia. Sasamilla y Claudia. No, eso no es lo importante aquí. No me digas que has venido a salvarme. No es eso lo que ha pasado. Jules no podía dejar de estar enfurecida por sus palabras.
Él no sabía que por su causa era que ella había desafiado su soledad para hacer su camino hasta aquí. Tenía que ser sincera consigo misma. Este joven brillante, de buen corazón, era alguien muy querido para ella. Y sin embargo, fue por esa misma razón que ella no había querido que quedara atrapado en esto. Este es mi problema, no es asunto tuyo. ¿Por qué intencionadamente te pones en peligro? Hablando las palabras que flotaban desde lo más profundo dentro de él, Hayato respondió abiertamente. Jules, dijiste antes de que estabas luchando por tu propia voluntad, por tu propio bien. Esa protección del orfanato era algo que deseabas hacer por ti misma. Es cierto. Jules fue ligeramente sorprendida por el repentino cambio de tema, pero asintió. Sinceramente, me parece muy admirable. Es solo que... Pausando sus palabras por un momento, Hayato volteó para mirar a los ojos a Jules antes de continuar. ¿Quién va a protegerte? Protegerme. Jules nunca antes había considerado esta cuestión. Todo lo que ella había estado haciendo era por el bien de la protección de lo que era querido para ella. Cada momento libre había sido usado para lograr este mismo objetivo. Para tomar las riendas del futuro, para asegurar que la tragedia no se repitiera, había dedicado su propia existencia. ¿Y eso fue por qué? ¿Sabías, Jules? Siempre he estado buscando. Siempre buscando. Buscando algo que solo yo pueda hacer, algo que quiera hacer, que deba hacer, el propósito de mi vida. Desde que la persona preciada para mí por encima de todo desapareció, nunca he dejado de buscar. No fue hasta que llegué aquí, hasta que te conocí, que por fin he encontrado lo que he estado persiguiendo. La voz de Hayato estaba llena de profundo anhelo, como si se despidiera de un amigo querido. Ahora sé lo que quiero hacer, y tengo el poder de hacer que suceda. Eso es mi vocación. ¿Tu vocación? Voy a ser tu fuerza. Solo eso. Hayato asintió ligeramente mientras una sonrisa iluminaba su rostro. Los ojos que se encontraron con los de Jules eran abiertos y sinceros. Insondables y oscuros, ojos como el ilimitado cielo nocturno. Ella sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza. Aunque ligeramente doloroso, era un misterioso sentimiento que la llenaba de alegría. Esto era algo que nunca había experimentado antes, una emoción que surgió con gran fuerza. ¿Han terminado? Cielos, nunca habría adivinado que te aparecerías aquí. Amahiri Hayato-kun. La voz trajo a Jules de nuevo a sus sentidos. Vio a Cyrus dar un gesto exagerado. Él estaba tan imperturbable como siempre. Aunque 3 de sus títeres habían sido destruidos en un instante, no estaba nervioso en lo más mínimo. Rebosante de confianza, incluso si Hayato ahora se había unido al juego, era el seguro vencedor y eso se había mantenido sin cambios. Así que ese era el poder de Ser Versta. Realmente es algo digno de contemplar. Ser Versta era un nombre del que incluso Jules había oído hablar antes. Era una preciada posesión de la Academia Seidokan, un Ouger Lux de primer nivel que ocultaba una capacidad aterradora. Verdaderamente una espada demoníaca de hecho. Su enorme cuchilla irradiaba con una luz blanca cegadora, sostenida por una sola de las manos de Hayato. Por desgracia, tal arma se desperdicia en un dueño de segunda clase como tú. Hayato, ya te he visto luchar. La gente con tu mediocre nivel de capacidad son una moneda de 10 centavos por docena. Tu éxito hace un momento fue solo porque me tomaste por sorpresa. Sorpresa. Enfréntate con mi ejército de más de 100 marionetas, que puedes posiblemente esperar lograr. Cierra la boca. El cobarde despreciable que ataca por sorpresa a los demás eres tú, Cyrus Norman. Era casi imposible creer que una respuesta tan fría e insensible había venido de Hayato. Intimidado, Cyrus retrocedió un paso. Mientras se dio cuenta de lo que había hecho inconscientemente, su rostro se contrajo por la ira. Seguro hablas mucho, pero ¿por qué no vemos si puedes apoyar eso? Cyrus chasqueó de nuevo sus dedos, y una vez más, las filas de su ejército de marionetas prepararon sus armas. Si tienes lo que se necesita para enfrentar a un ejército entero, ven. Las balas de luz volaron desde todas las direcciones mientras marionetas blandiendo espadas lux, hachas y armas de fuego atacaron a la vez. Sin embargo, espada secreta atada por la prisión de estrellas, libera tu poder. En ese preciso momento, Jules vio. El rostro de Hayato mostraba una expresión amarga. Al principio, ella pensó que estaba simplemente levantando su prane hasta sus límites. En su lugar, vio círculos mágicos que flotaban a su alrededor, que brillaban de la nada. Una oleada impresionante de prane fue puesta en libertad,
convirtiéndose en un pilar de luz que tocó el cielo. Casi como si se hubiera deshecho las cadenas que lo ataban. Un momento después, desapareció. ¿Qué? Cyrus articuló en silencio mientras observaba a los títeres que habían atacado a Yato desmoronarse. En cuanto a los cuerpos caídos, no estaban como si hubieran sido cortados en dos por una cuchilla, sino que habían sido quemados a través de un calor tremendo. Cyrus se quedó inmóvil, completamente incapaz de explicar lo que estaba ocurriendo ante sus ojos, mientras él seguía mirando a la ubicación que Ayato había ocupado previamente. ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto? Finalmente recobrando sus sentidos, Cyrus inspeccionó la situación. ¿De dónde desapareciste ahora? Aquí estoy. Ayato estaba detrás de él. Agarrando a Jules firmemente en su brazo, había aparecido detrás de Cyrus en un instante. Su camino se hizo evidente por el rastro de los cuerpos. Jules veía la escena ante ella como los canales en una televisión al darse cuenta de qué tipo de velocidad inconcebible estaba siendo testigo. Tete tú. Con una cara muy pálida, Cyrus dio la vuelta y se tambaleó hacia atrás. Ante él estaba un hombre joven, con una espada gigante en su mano derecha, y Jules en su izquierda. Todo su cuerpo se desbordaba con una fuerza de prane tan densa que era casi visible. ¿Qué eres tú? Jules se sorprendió de manera similar sin habla, pero recuperando sus sentidos, ella comenzó a luchar. En verdad, déjame ir. No quiero ser una carga para ti. Ti. No importaba cuán ligera fuera ella, sujetar una persona en sus brazos mientras luchabas estaba destinado a afectar negativamente tu capacidad de combate. Esto era aún más cierto desde que Ayato se obligaba a ejercer a ser versta con una sola mano. La carga creada por hacerlo no podía ser subestimada. No, si yo tuviera que bajarte, él, sin duda, irá a por ti. Lo siento, pero por favor sopórtalo por un momento más. Pero entonces no puedes utilizar tu otro brazo. No hay necesidad de preocuparse. No creerías cuán ligera es esta espada. Ayato agitó a Cerbersta ligeramente. A lo largo de la hoja, clara como la nieve, un rastro de negro comenzó a mostrarse. Más bien, podría decirse que el rastro de negro en realidad salía de la hoja, enroscándose alrededor de su cuerpo. La idea que, naturalmente, vino a la mente de Jules era que las llamas del infierno ennegrecidos escapaban a través de su sello. Tal vez ese fue el origen del nombre de esta arma. A pesar de eso, incluso si lo digo, realmente no puedo mantener esto por mucho tiempo. No es que importe cuando se trata de oponentes de este nivel, sin embargo. Ayato avanzó nuevamente hacia Cyrus. Yuyu. Parece que tienes algunas habilidades, pero no me subestimes. Cyrus trató de dar la apariencia de haber mantenido la calma, pero era evidente que estaba profundamente preocupado. Te voy a enseñar de lo que soy realmente capaz. Las filas de marionetas que habían caído en el caos, se organizaron de nuevo a sí mismos en una formación ordenada. Las primeras filas tenían a los que estaban armados con lanzas, hachas y otras armas cuerpo a cuerpo de largo alcance. Las filas medias se componían de esas marionetas con espadas, y las filas finales estaban armadas con pistolas y arcos. Cyrus se situó en la parte trasera, dirigiendo sus fuerzas. Esta es la verdadera forma de mi ejército de marionetas despiadadas, Merciless Corps. Su poder destructivo es igual a la de una compañía militar, si deseas retarla, adelante. Las primeras filas de repente cargaron hacia él. Ayato esquivó la punta de una lanza que vino hacia él, pero las flechas ya habían apuntado su reacción. Ayato las bloqueó con Cerbersta, momento en que los títeres con espadas atacaron. ¡Uva! Ayato de nuevo evitó un ataque antes de saltar hacia atrás. Jules finalmente respiró. La sucesión de ataques solo habían fallado por un pelo. Ayato no la estaba agarrando con todas sus fuerzas, pero no obstante, su proximidad íntima tenía a Jules ruborizada. Jules se regañó a sí misma por permitir que su imaginación saliera de control en un momento como este, pero no podía evitarlo. Y pensar que realmente podías evitar todo eso. Dicho esto, todo lo que puedes hacer es solo esquivar, no es así. Observando a Ayato defenderse, Cyrus comenzó a recuperar parte de su antigua confianza, mientras mostraba una sonrisa burlona. Ah, eso. Después de ese ataque justo ahora, entiendo todo. ¿Y qué es lo que te tiene tan iluminado? 6 tipos, ¿verdad? Eso es lo máximo que puedes mover a la vez. Q. Cyrus frunció el ceño con incredulidad. Y yo que pensaba que ibas a decir algo profundo. ¿Estás ciego? No estoy moviendo más de 100 marionetas delante de tus propios ojos.
Es precisamente porque no estoy ciego, todo lo que tienes que hacer es mirar. Solo 6 tipos son capaces de movimiento independiente. Aquellos capaces de seguir algunas pautas básicas son alrededor de 16 como máximo, y el resto. Solo son capaces de tirar de los desencadenantes y mover sus muñecas, ese tipo de movimiento simple. Eso solo es suficientemente bueno para un farol. Ahora veo por qué siempre tienes que confiar en ataques furtivos. Cuando trataras de utilizar este tipo de capacidad burda en un encuentro real, serías descubierto. Cyrus, poniéndose pálido, comenzó a temblar. Su reacción fue suficiente para verificar que las palabras de Hayato habían estado en lo correcto. ¿Sabes? Hablando de 6 tipos y 16 títeres, tu capacidad utiliza la imaginería de ajedrez, ¿no? Ajedrez, eso es. En términos generales, las habilidades de los Trigger y Dante fueron modeladas a partir de objetos reales. Así como las habilidades de Jules utilizan flores como un foco, parece que las habilidades de Cyrus imitaban a las piezas de ajedrez. Mientras Jules asentía, ella se llenó de forma simultánea con admiración por las impecables habilidades de observación de Hayato. Si ese corto enfrentamiento había sido suficiente para que su secreto fuera descubierto, entonces, estaba claro que Hayato estaba muchos niveles por encima de Cyrus. Es probable que te veas a ti mismo como un gran maestro. Pero así no es como se juega este juego. Bastardo. Completamente enrojecido, Ciro aulló de rabia. Las primeras filas de muñecos de nuevo cargaron hacia adelante, pero esta vez Hayato no esquivó. En cambio, Hayato dio un paso largo hacia la densa masa del ejército de marionetas, y blandió su espada. Cuando la luz brilló, 3 marionetas con lanzas en sus manos, cayeron en pedazos. Hayato blandió su espada con extraordinaria rapidez, y con toda la facilidad como si espantara insectos, cada títere que apareció al instante cayó. Es inútil. Incluso dejando de lado el hecho de que son impotentes por sí solos, siempre y cuando hayas captado sus movimientos, pueden también ser de madera. Hayato balanceó su espada sin siquiera mirar. Como una polilla a una llama, los títeres se acercaron a él, y con un abrasador siseo, fueron despachados. En otras palabras, Hayato había comprendido completamente sus movimientos. Bien, entonces, ya es hora de que terminemos. Cuando terminó de hablar, de repente cargó hacia la masa del cuerpo principal del ejército de marionetas. Con cada golpe de su espada, el número de títeres cayó. Varios de los títeres intentaron protegerse de sus ataques, pero fue en vano. Cerbersta era demasiado fuerte. Cuando otras armas Lux intentaban hacerle frente, tanto los títeres y las armas que habían utilizado como escudos eran cortadas como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Jules tembló ante la vista de este poder omnipotente. Una espada demoníaca que no puede ser bloqueada. Incluso para un Ogre Lux, esto era demasiado. Luego trataron de evadir sus ataques, pero su espada era demasiado rápida. Ni siquiera habían pasado 3 minutos. Durante este corto periodo, el ejército de marionetas de Cyrus, que había numerado más de un centenar ahora yacía completamente en ruinas. Fuera el tipo grande y robusto destinado al estero del tipo de combustión lenta y vestido de negro destinado para ella, todos yacían en pedazos. Esto no es posible, imposible. Simplemente no es posible. Mirando la escena frente a él con incredulidad, Cyrus parecía haber caído en un estado de estupor incoherente. Cuando Hayato apuntó con su espada a él, dejó escapar un grito y cayó sobre su trasero. ¿Terminó el juego, Cyrus? Esto no ha terminado todavía. Todavía tengo mi carta de triunfo. Desde su posición en el suelo, Cyrus agitó los brazos con energía. Desde detrás de un montón de escombros apareció una enorme marioneta. Era 5 veces el tamaño de cualquier anterior. Si no hubiera sido por el agujero en el techo, sin duda, habría roto a través del techo. Sus extremidades eran lo suficientemente grandes para competir con el tamaño de los pilares del edificio decrépito. A pesar de que todavía era vagamente humanoide, se parecía más a un simio más que a un ser humano. Ajajaja. Aparece. Mi reina. Destruye a mis enemigos. Prestando atención a la orden, la reina cargó hacia Hayato a una velocidad impropia para su gran tamaño. Ella no parecía estar armada, pero a fin de cuentas, ella probablemente no necesitaba estarlo. Con todo el impulso que podría acumular dada su masa, incluso alguien del Star Pulse Generation sería incapaz de soportar su fuerza. Hayato, sin embargo,
Solo suspiró y volvió a tomar una postura con ser versta. En el preciso momento en que el puño gigante podría aplastarlos a los dos, la espada brilló. Rasga la carne y despedaza los huesos, estilo dragón brillante Amahiri, técnica intermedia, Nine Fanged Longsword. 1 NT, literalmente, espada larga de 9 colmillos, me suena mejor en inglés. Incluso Jules, mirando desde cerca, no podía decir lo que había hecho Hayato. Vio solo un destello de ser versta, pero en el momento siguiente, los 4 miembros de la marioneta gigante habían sido cortados, cayendo al suelo con un fuerte ruido. Una enorme cicatriz había sido grabada en el cuerpo de la marioneta. No estaba segura de qué tipo de ataque podría dejar tal marca, en realidad, ni siquiera estaba segura de cuántas veces Hayato había atacado en ese instante. Por fin, Cyrus se quedó sin habla. Al acercarse a Hayato, su rostro se retorció de miedo y corrió. ¡Ah! Tropezando, arrastrándose, llorando, él apretó el paso a través de los restos de sus títeres. Realmente no se da por vencido, ¿verdad? Hayato frunció el ceño con impaciencia, y lo siguió después con una expresión peligrosa. Incluso si Hayato lo había seguido inmediatamente después, él todavía estaba un paso atrás. Agarrando un pedazo de escombros a su pecho, Cyrus comenzó a flotar. Más exactamente, era la pieza destrozada de su marioneta la que comenzó a flotar, pero el efecto era el mismo en ambos sentidos. Observó a Cyrus acelerar y acelerar a la distancia. Lo siento, Jules. Tengo que ir tras él. ¿Te importaría esperarme aquí? Si vas a preguntar, entonces por supuesto que puedo. Puedes atraparlo sin embargo. Voy a ser honesto, va a ser duro. En ese momento, Cyrus había casi alcanzado el techo. Si se las arreglaba para escapar del edificio. Bien entonces. Haz equipo conmigo. ¿No te dije esto ya? Me niego a hacer una carga. Jules rió sin temor y reunió su prane. Florezcan con orgullo, alas estelares del ave del paraíso, Estrelicia. Mientras reunía maná, alas de fuego puro comenzaron a brotar de la espalda de Hayato. Uva. Vamos a despegar. Déjame el control a mí. Voy a enseñarle a ese pedazo de basura despreciable una lección muy dolorosa. Las princesas no deberían hablar de esa manera. Jules ignoró el comentario de Hayato y extendió sus alas. La pareja voló a través del agujero del techo y salió del edificio en un arranque de velocidad, emergiendo en un cielo escarlata teñido por el atardecer. Aunque esta era la primera vez de Jules volaba con el peso de 2 personas, no se sintió nada inestable. De hecho, la fuerza emergía de algún lugar profundo dentro de ella. Jules nuevamente aceleró, y pronto alcanzó a Cyrus. Esto es jaque mate, Cyrus Norman. A alto. No. Ellos pasaron a través de él. La pieza restante de su marioneta se convirtió en cenizas, y Cyrus dejó escapar un grito que hiela la sangre al caer en las profundidades del edificio en ruinas. En vista de que él era un miembro del Star Pulse Generation, la caída no representaba una amenaza para su vida. Claudia y los otros deben estar esperando abajo. Vamos a dejarles esto a ellos. Entiendo. Jules cerró los ojos y respiró hondo. Mucho había sucedido, pero finalmente había llegado a su fin. La fuerte brisa que fluía se sentía decididamente cómoda. ¡Qué hermoso! Ante las palabras de Hayato, Jules abrió los ojos y contempló la escena. Tienes razón, es una preciosidad. El sol poniéndose gradualmente teñía la ciudad de un profundo rosa. La calle, el cielo y la superficie del lago, todo de un cautivador escarlata. Jules y Hayato extendieron sus alas y, viéndose el uno al otro, rieron. Ji-Yuach. De repente, la expresión de Hayato se retorció de dolor. ¿Qué pasa? Jules se alarmó. Incluso antes de recibir una respuesta, ella se dio cuenta de que algo estaba mal. Todo el maná en su entorno empezó a acumularse con Hayato en su centro. Esta cantidad no era una broma. ¿Qué es esto? No podía sentir la presencia de algún Strigue o Dante en la proximidad. Era probable que este fuera el efecto de algún mecanismo establecido de antemano. Para ser honestos, tales habilidades no eran tan raras. Ambas capacidades de retardo de tiempo, así como aquellas que entraban en vigor después de que se cumpliera alguna condición preexistente, eran bastante comunes. Pero todo este mana. ¿Qué demonios? ¡Ah! Cuando Hayato dejó escapar un grito doloroso,
círculos mágicos comenzaron a aparecer por todas partes alrededor de Hayato. A partir de estos círculos mágicos, grilletes de luz surgieron, y lo ataron de pies y manos. Esto es de antes. Estos círculos mágicos eran idénticos a los que había visto antes, cuando su prane había aumentado hasta límites indecibles. En otras palabras, esos círculos mágicos tienen el propósito de oprimir sus poderes, se necesita todo este mana solo para hacer eso. Oye. Hayato. Oye. Hayato pareció perder la conciencia, y su cuerpo se aflojó. Afortunadamente, las alas de fuego estaban bajo control de Jules, o las cosas podrían haber dado un giro para peor. Hasta hace un momento, había sido Hayato que había tenido a Jules en sus brazos. Ahora, sus posiciones habían cambiado, y ella se aferraba a él para salvar su vida. Honestamente. ¡Qué fastidio! Jules buscó un lugar conveniente para aterrizar, extendiendo sus alas una vez más. Perdóname, Hayato. El rostro de la doncella mostraba una sonrisa, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Ella puso suavemente sus manos sobre la cabeza del chico. One-chan. Vestido con un viejo uniforme de dojo, el muchacho miró a la chica, perplejo. La luz de la luna brillaba a través de las ventanas del dojo, mostrando la habitación vacía para todos, excepto los dos. La habitación estaba casi silenciosa, pero los sonidos de la vida silvestre y el estado de ánimo oscuro de la noche llenaba el vacío dojo. En esta noche, la chica estaba claramente inestable. Su actitud y voz, a la vez cálida y suave, constante y severa, eran como de costumbre. Sin embargo, los ojos con los que miraba al muchacho no lo eran claramente. El rostro del muchacho proclamó su confusión. Cuando abrió la boca para hablar, para preguntar, la chica cerró los ojos como si quisiera cortarlo. Perdóname. Mientras la chica continuaba suplicando perdón, una y otra vez, el mundo comenzó a girar furiosamente, envolviendo al chico. ¡Uba! El muchacho gritó salvajemente. Un intenso dolor le recorrió el cuerpo, como una descarga eléctrica. El muchacho intentó luchar, pero fue incapaz de siquiera mover un dedo. Desde fuera de la nada, un sinnúmero de grilletes aparecieron y se aferraron a él, restringiendo todo su cuerpo. El muchacho trató de mirar hacia arriba y encima, más allá de la mano de la chica, bloqueando su visión, aparecieron innumerables círculos mágicos. El muchacho no podía comprender lo que estaba sucediendo. Más correctamente, el chico entendía en su mente, este era el poder de su hermana. Este era el poder de detener el flujo de la misma naturaleza, un poder defensivo con la fuerza para reprimir por la fuerza todas las cosas. Un poder que pertenecía solo a aquel que poseía la naturaleza de una bruja, un astrigue. Sin embargo, la chica normalmente despreciaba su poder. Para ella utilizar este poder en el muchacho era inconcebible. O eso creía el muchacho. One-chan. ¿Por qué? El muchacho le susurró con una voz baja que se estaba desvaneciendo rápidamente. La fuerza era drenada de su cuerpo con cada momento que pasaba. La chica continuó manteniendo los ojos cerrados, mientras ella murmuró solemnemente. Por el poder de las cadenas circulares, tu fuerza será encarcelada. En ese momento, los sentidos del chico se desvanecieron tan ciertamente como si hubieran huido hacia el cielo nocturno. Como si lo hubieran arrojado a un pozo sin fondo, el mundo entero parecía inundarse con las tinieblas. Su conciencia desvaneciéndose, su mente vaga, oyó débilmente la voz de la chica, luchando por mantener la compostura mientras contestaba. ¿No te lo dije antes? Yo te protegeré, y así que. Mientras la voz parecía desvanecerse en la distancia, el muchacho luchaba con todas sus fuerzas para alcanzar su mano. No. Yo también quieren proteger a One-chan. Fue para este fin, todo era para este único propósito, que el muchacho había trabajado tan incansablemente. Y a pesar de eso. Adiós, Hayato. Te amo. En todos los recuerdos del chico, esa fue la última vez que escuchó a su hermana hablar. Cuando Hayato abrió los ojos, lo que entró en su visión era la imagen de Jules, con su ceño fruncido llena de preocupación. Al verlo regresar, sin embargo, ella se animó considerablemente. «Hey, ¿finalmente despertaste?» Por un momento, realmente no supe qué hacer. Esto es. ¡Ay! Aún sin estar al tanto de la situación, Hayato intentó levantarse, pero el dolor sacudió su cuerpo. Este dolor punzante, sin embargo, le permitió recordar.
Me desmayé. No te exijas. Estamos actualmente en el techo de ese edificio en ruinas. Ya he hablado con Claudia, ella va a venir por nosotros. Eso está muy bien. Gracias. En la condición actual de Hayato, incluso caminar probablemente sería difícil. Hayato miró a su alrededor. El sol hacía tiempo que se había ocultado, había caído la noche, y las estrellas llenaban el cielo. No hay necesidad de darme las gracias. Más bien, debería ser a la inversa. Te debo mi vida. Hablando, Jules desvió la mirada. Al ver a Jules tan sincera como siempre, Hayato interiormente se regocijó. De repente, con la sensación de que algo estaba mal, Hayato entrecerró los ojos mientras miraba a Jules. Las cosas eran demasiado blandas para que él estuviera tumbado en el suelo, como había supuesto. Por otra parte, él captó el ligero aroma de una fragancia floral. Hey, deja de hacer eso. No te muevas. Por otra parte, cuando finalmente se dio cuenta, su rostro estaba muy cerca. En otras palabras, actualmente estaba descansando en su regazo. ¡Guau! Lo siento. Me levantaré. Arg. Nervioso, trató de levantarse, solo para sentir una descarga eléctrica correr a través de su cuerpo. No te preocupes por eso. Cálmate, idiota. Aún no puedes ponerte de pie, ¿verdad? Pero. Te dije que no te preocuparas, así que no te preocupes. Caray. Jules, cuyo rostro estaba ahora tan rojo que parecía que vapor saldría, volteó la cabeza y dio un manotazo a Hayato en la frente. Muy bien, muy bien. Parece que lo mejor era evitar perturbar la armonía. Hayato, ahora también sonrojado hasta las orejas, se trasladó solo lo suficiente para asentir ligeramente. Eso me recuerda. Jules tosió ligeramente y miró a Hayato. ¿Te importaría explicar lo que pasó? Oh, bueno, ¿qué es lo que quieres que te explique? Vamos a empezar con lo que sea que está suprimiendo tus poderes. Ese es el trabajo de un astrigue o Dante, ¿correcto? ¿Quién es el que te hizo eso? Ah, eso, Hayato dudó por un momento, pero al ver a Jules inclinándose más cerca, decidió dejar de hacerse el tonto, suspiró, y comenzó a responder. Mi hermana. El poder de mi hermana le permite atar a toda la creación. Jules parecía incómoda con su respuesta. Es así, en otras palabras, ese de ahora era tu verdadero poder. Podrías decir eso, pero eso no es del todo correcto. ¿Qué es eso? ¡Qué hombre tan frustrante! Hayato sonrió con ironía y, a continuación, respondió a la Jules que echaba humo. Un poder que no puedes controlar no cuenta como parte de tu poder real, punto. Por lo que vi, no pareces tener ningún problema. Dentro de los límites de un límite de tiempo determinado, sí. Esta fue mi primera vez yendo más de 5 minutos. Cuando alcanzo el límite de tiempo, debo pagar el precio, y quedarme sin poder moverme ni una pulgada. No es como que sea del todo malo, pero no es algo de lo que escribir a casa tampoco. La primera vez que trató de romper sus ataduras, no duró ni 10 segundos. ¿Por qué tu hermana te hizo algo como eso? Si tuviera la oportunidad de preguntarle, me gustaría saber también. Hace 5 años, después de que ella me hiciera esto, desapareció. Pero. Está bien. Estoy seguro de que tenía sus razones. Hayato apartó la preocupación de Jules. Hablando de eso, hay algo que me gustaría preguntarte por mí mismo. Adelante. ¿Ya has encontrado un compañero para el Fénix? Ah. El ceño abierto de Jules respondió a su pregunta por él. Hayato, aliviado, continuó hablando. En ese caso, ¿qué hay de mí? ¿Qué? Yo no me llamaría un santo, pero creo que lo hago bien. Mi mente es tan aguda como la persona promedio. Cuando se trata de una voluntad de hierro o espíritu noble, bueno. Yo podría tener que pedirte que te hagas de la vista gorda por ahí. Sabes que acabas de admitir que no cumples con ninguno de los requisitos. Aunque Jules fue tomada completamente por sorpresa, dio una sonrisa discreta. Estoy agradecida de que estés pensando en mí, pero no te esfuerces. Cuando se trata de la festa, tus habilidades normales no son suficientes. Por otra parte, no dijiste que no estabas interesado en luchar. No te preocupes por nada de eso. Hayato declaró con firmeza. Yo dije esto antes, ¿no? Mi vocación ahora es ser tu fuerza, Jules.
Sus palabras hicieron que Jules se ruborizara. Pero, no debes decidir este tipo de cosas tan a la ligera. ¿Seguro que no estás solo avergonzada? Tu cara está roja. Idiota. ¿Quién te dijo que estaba avergonzada? Y tú, deja de mirar. Jules le dio a Hayato una bofetada. No dolió, pero ella se aferró a la cara de Hayato, obstruyendo su visión. Jules. Ella no contestó. En lugar de palabras, Hayato sintió la mano en su cara sacudirse un poco. ¿De verdad quieres decir eso? Su voz era apenas más fuerte que un susurro, y tembló mientras hablaba. Absolutamente a diferencia del tono de confianza en sí misma que utiliza normalmente, esta voz insegura reflejaba su miedo a la decepción. Su voz revelaba su temor de extender la mano a otro, o de tomar la mano de otro que se había extendido a ella. Tal reacción era muy común. No importa de quién se tratara, tomar un nuevo paso totalmente por fe era algo que traía miedo y ansiedad, eso era de sentido común. Y posiblemente, esta era la verdadera naturaleza de Jules. Ni más ni menos que la de una chica normal. Si tal chica fuera a avanzar con valentía y firmeza por el bien de actuar en sus convicciones, sería a la vez impresionantemente valiente y abrumadoramente adorable. ¿Acaso necesitas preguntar? Y así, respondiendo, su determinación no era nada menos que la de ella. No se permitiría sentir remordimiento, no, nunca más. Esta vez, él no cometería el mismo error. Honestamente. Eres un hombre extraño. Jules liberó su agarre. Bajo el cielo estrellado, Jules sonrió. Hayato no dijo una palabra. Él simplemente levantó su mano y suavemente limpió las lágrimas que habían corrido por su rostro.